Entonces, muy bien. Empezamos con ya este proceso de criticidad de detenciones para el lado operacional y criticidad de fallas para el lado de mantenimiento. ¿Ya? Entonces, acá vamos a observar varios aspectos dentro de estos análisis de criticidad, ¿correcto? Acuérdense que cuando veo detenciones, me estoy basando el proceso productivo, ¿sí? En cambio, cuando veo fallas, me estoy basando al activo físico, ¿correcto? Que obviamente esa parada del activo físico por falla genera que el vehículo vaya a tener como efecto una detención operacional, porque claro, el proceso productivo también se detendría, ¿sí? Entonces, dentro de las detenciones voy a considerar las fallas, ¿ya? El proceso es el mismo, solamente que por un lado me enfoco a lo que es proceso productivo y por el otro lado me enfoco netamente a lo que es activo físico en sí, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace el proceso acá? Bueno, lo primero es que nosotros dentro de nuestra gestión podamos ir monitoreando toda la data necesaria y generar nuestros registros y nuestros históricos adecuados. Porque en función de estos históricos, ¿sí? Y de estos datos, es que vamos a tener la información necesaria como para poder determinar si las detenciones son críticas o no. Esa información va a ser vital, ¿ya? Entonces, ¿qué información voy a requerir de estas detenciones? Más o menos yo lo esquematizo así. Si yo tengo una detención, quiere decir que el vehículo ha estado trabajando, ¿ya? Y se ha producido una detención, ¿correcto? Se repuso, siguió trabajando y de ese mismo evento de detención se ha producido otra nueva detención. Se repuso el proceso productivo y nuevamente otra detención. Y así podría estar, ¿correcto? Muy bien, pero ya ahí es un periodo que estoy cerrando y me he encontrado con un número X de detenciones o de eventos de una detención, ¿correcto? Entonces, cada tipo de detención que registre, siempre debo tenerla con un histórico respecto a esta detención. Y es importante generar ese control para poder tener bien claro, por ejemplo, ese primer tiempo que pasó para que ocurra la primera detención. Es un tiempo denominado TFO, que hace referencia a el tiempo para la primera detención, ¿correcto? Y acá yo voy a tener ya también en ese segundo tiempo que está transcurriendo un denominado TTD, ¿correcto? Por las siglas, ¿ya? Que es un tiempo entre detenciones, porque ya hubo una primera detención y ahora estoy hablando de una segunda detención, pero le vamos a poner un TTD número 1, ya me olvidé poner el número 1, vamos a ponerle acá al lado nomás, ya está. Y en esta otra línea me estaría dando un TTD2, un nuevo tiempo entre detenciones, un segundo tiempo entre detenciones.
y acá me está dando un tiempo operativo final, ¿ya? No hay una detención ahí, pero ya se ha cerrado el periodo y hasta el cierre de ese periodo no ha habido más detenciones, ¿correcto? Eso es lo que yo voy registrando, esos tiempos, ¿correcto? Esos tiempos son los resultados y finalmente estos lo que me van a dar como dato es un tiempo promedio, ¿sí? Ese tiempo promedio que a nivel de mantenimiento y de falla se llama MTBF. Acá cuando hablo de detenciones estoy hablando de tiempo promedio de detenciones, ¿correcto? Son siglas que se le asignan en correlación a lo que se ve en mantenimiento. ¿Ya? MTBD, que es el tiempo promedio entre las detenciones. Y esto es algo que, bueno, ya tenemos que entrar a hacer el cálculo, ¿no? En función de toda esta información o de estos registros que estoy acumulando. Entonces, básicamente va a ser la suma de todos los tiempos, ¿ya? Ahí está. Ah, perdón, eso todavía no pueden ver, ¿no? Mientras yo sigo escribiendo, ¿ya? Ahí está, entonces la suma de esos 4 tiempos. Y esto lo voy a dividir entre el número total de detenciones, ¿ya? Entonces el número total de detenciones, ¿ya? Ese es el tiempo promedio entre detenciones. Ahora, tiempo no vayan a pensar que necesariamente es en horas. No, se le llama tiempo porque se basa al instrumento de medición del vehículo, ¿correcto? Entonces, todos esos tiempos podrían estar en kilómetros, ¿sí? A ver, José Miguel, me preguntas qué es TOF. Entonces ahí está. Este es el primer tiempo, ¿ya? Que también se le denomina intervalo, ¿ya? Cada cuánto se está presentando una detención, ¿sí? Cambiemos de color. ¿Qué pasa? Cuando ocurre la primera detención, se supone que tengo que restaurar mi proceso productivo y me va a tomar un determinado tiempo, ¿correcto? Cuando ocurra la segunda detención, se va a dar lo mismo. Y cuando tenga la tercera detención, se va a dar algo similar. Entonces, estos tiempos, en rojo, son los tiempos denominados tiempos de restauración de la detención, ¿ya? Entonces voy a poner ahí TR1, me quedó pequeño el espacio acá, caray. Ya, no importa. Ahí está. Voy a escribir TR2 y TR3. Ahí están las 3 detenciones con sus tiempos de restauración, ¿correcto? Y ese es otro dato que sí o sí hay que registrarlo, ¿ya? Y este dato lo que me va a dar es un tiempo promedio de restauración, que felizmente las siglas coinciden con lo que se denomina en mantenimiento el MTTR o tiempo medio para reparar, ¿ya? Ahí está, MTTR, ¿sí? Y básicamente, ¿qué cosa es ese MTTR? Va a ser la suma de los 3 tiempos de restauración, de los n tiempos de restauración,
¿correcto? Y divididos entre el número total de detenciones. ¿Ya? Ahí está. Esa es la información vital que yo necesito de mis detenciones, al igual que de las fallas. ¿Ya? A este MTTR también, cuando hablo de detenciones, se le denomina duración. ¿Ya? Esa es la información que voy a requerir entonces. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer con esa información? Lo siguiente. A mí me gusta mucho trabajar con lo que son análisis gráficos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que estos datos yo los puedo plasmar en un plano cartesiano, es decir, considerando que hay una variable x y una variable y, ¿ya? Donde en el eje x, en el horizontal, se coloca la duración, ¿ya? Y en el eje y se coloca el intervalo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Imagínense que yo tenga, no sé, pues, 7 tipos de detenciones en un periodo determinado. Cada una de esas detenciones va a tener su intervalo y va a tener su duración. Entonces, ¿qué debería observar acá en este mapa cartesiano? Algo así. Una detención, ¿sí? Otra detención por ahí, otra detención por acá, otra detención por ahí. A ver, espérenme un ratito. Entonces, voy ubicando ahí mis detenciones, ¿ya? ¿Ya? Hasta ahora ya hay 6, ¿no es cierto? Ya, y 7, ¿ya? A ver, espérenme un ratito. Vamos a solucionar esto. Miren, ya tenemos información que nos está dando nuestro mapa de detenciones. Nos está diciendo cómo se caracteriza cada una de estas zonas. O sea, yo podría decir, por ejemplo, que esta detención que estoy rodeando es una detención que genera alta duración de la detención y alta frecuencia además de la detención. Entonces, esta me está generando un doble impacto, ¿sí? Entonces seguramente va a requerir un tratamiento especial, ¿no? ¿Ya? Y entonces, acá, ¿qué cosa voy a empezar a hacer? Lo que voy a empezar a hacer es lo siguiente. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo detenciones con alta duración, o sea, zonas A y B, estas detenciones me están impactando a la mantenibilidad del proceso productivo. O sea, mi proceso productivo se está haciendo complejo, ¿no es cierto?, de restaurar, ¿correcto? Se está haciendo muy complejo, está siendo difícil de restaurar, ¿ya? En cambio, las zonas A y D de dedo, ¿correcto? Que son zonas que, bueno, la zona A, aparte de tener alta duración, también tiene alta frecuencia. Entonces ahora voy a ver por el lado de la alta frecuencia. Estas zonas A y D son de alta frecuencia. Cuando yo tengo zonas de alta frecuencia o detenciones en zonas de alta frecuencia,
estas detenciones están impactando a la confiabilidad del proceso productivo. Mi proceso productivo no es confiable porque está teniendo detenciones que se repiten mucho, ¿sí? Hay mucho número de detenciones, mucho número de eventos de detención, ¿ya? A eso se refiere entonces la frecuencia, ¿ya? Entonces, acá debemos sacar esa conclusión que es muy importante. La relación de la alta duración que me da lo que les había mencionado, una baja mantenibilidad del proceso productivo. ¿Ya? Ahí está. Y la alta frecuencia que me da una baja confiabilidad del proceso productivo. ¿Ya? Y está, proceso productivo. Listo. Eso es lo que tenemos que sacar de conclusión de este primer gráfico. ¿Ya? Pues son dos gráficos que vamos a hacer. ¿Me dejé entender? Vimos que ya teniendo, ¿no es cierto?, el mapa de fallas dibujado con sus variables de frecuencia y duración, cada una porque tenía su valor de frecuencia y valor de duración, entonces tenía el cálculo ya de las medianas, tanto de frecuencia como de duración, entonces tenía que trazar una línea vertical y una línea horizontal. Línea vertical que siempre va a pasar por la mediana de la frecuencia y línea horizontal que siempre va a pasar por la mediana de la duración. ¿Ya? Eso por favor ténganlo bien en cuenta. La línea horizontal siempre va a pasar por la mediana de la duración y la línea vertical siempre va a pasar por la línea, perdón, por la mediana de la frecuencia. ¿Ya? Acá, ¿qué cosa puedo describir? Ahí están mis 4 zonas, ¿no es cierto?, de tensiones, y puedo rápidamente observar que no tengo detenciones que tengan alta frecuencia y alta duración. Sí tengo 2 detenciones que tienen alta duración y baja frecuencia. Tengo 4 detenciones que tienen alta frecuencia y baja duración. Y tengo una detención que tiene baja frecuencia y baja duración. ¿Correcto? Eso es lo que puedo identificar. Ahora me gustaría que ustedes, ahora sí, entonces, repitiendo, voy a trabajar ahora un nuevo modelo, ¿sí? No porque vaya a reemplazar al otro modelo, sino porque este me va a dar ahora información complementaria para finalmente indicarme cuáles son las detenciones críticas, ¿sí? El otro no me da esa información, solamente me da detenciones que impactan a confiabilidad o mantenibilidad, ¿ya? Entonces, tengo que relacionar ahora otras 2 variables de las detenciones. Y esas variables son, en el eje horizontal, una que se denomina indisponibilidad. Indisponibilidad. ¿Ya? Ahí está. Y en el eje Y voy a colocar una que se denomina impacto. ¿Ya?
Entonces, ¿qué voy a hacer? Cada detención ahora va a tener una característica de indisponibilidad y una característica de impacto. Eso quiere decir que voy a tener mis detenciones, ¿no es cierto? Por acá, ¿sí? Por acá, ¿ya? Por acá, por acá, y así voy a ir ubicando en ciertos lugares, ¿ya? Y una más por acá, ¿ya? Para tener 7. Ahí están entonces las 7 detenciones, ¿ya? Cada detención ya sabemos que tiene su valor de indisponibilidad y su valor de impacto, ¿correcto? Al igual que en el otro caso tenían su valor de frecuencia y su valor de duración, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué hemos hecho en el anterior? Trazar las medianas, ¿sí? Las medianas. Pero ahora van a ser las medianas ya también de la indisponibilidad y del impacto, ¿ya? Pero antes de eso, es importante que nosotros comprendamos y qué cosa es la indisponibilidad y qué cosa es el impacto, ¿ya? Entonces, vamos a bajar un poco la pizarra y vamos a mencionar acá qué cosa representa cada uno. La indisponibilidad es la relación que existe entre la frecuencia y la duración de la detención. Acuérdense que frecuencia es la cantidad, ¿no es cierto?, de eventos que ocurren por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Y la duración es el tiempo promedio en el cual se restaura cada detención. Entonces, esto al multiplicarlos me va a indicar el nivel de indisponibilidad que me genera cada detención. Y entonces si yo tengo un conjunto de detenciones y veo que cada detención me genera un valor de indisponibilidad, si hago la suma del total de indisponibilidades, esa es la indisponibilidad que me está generando en un determinado periodo para los vehículos críticos, ¿no es cierto? Su conjunto de detenciones, ¿ya? Entonces ahí está, esa es la indisponibilidad. Es la relación de dos variables que ya conocemos, la frecuencia y la duración, ¿ya? Ahora, el impacto. El impacto es básicamente lo que me genera como consecuencia el hecho de que aparezca una detención. Cuando ocurre una detención, yo podría, lo primero que se va a dar es que hay una parada, ¿no es cierto? Lo que vemos acá, ¿no es cierto? En este esquema que hicimos, ¿no? Hay un tiempo de parada de máquina, donde dice TR1, TR2, TR3, son paradas de máquina, ¿correcto? Y esas paradas de máquina representan pérdida productiva. Entonces, ese es el primer impacto que me está generando, la pérdida productiva, ¿sí? Por la parada de la máquina, ¿ya? Porque deja de recorrer kilómetros, deja de trabajar, ¿no es cierto? Luego, las detenciones, y sobre todo esto lo voy a ver más en las detenciones que son fallas, tienen la capacidad de generarme consecuencias hacia aspectos de seguridad, hacia aspectos medioambientales y hacia aspectos de altos costos de reparación. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, imagínense una falla en la cual tenga pues una pérdida de fluido de frenos, ¿no? Esa falla
tiene la capacidad de generarnos algún tipo de accidente. Entonces, la consecuencia de esa falla está dirigida hacia un tema de seguridad, ¿correcto? Otra falla, por ejemplo, que se me vaya a rajar la tina de radiador, ¿correcto? Va a empezar a derramar líquido refrigerante, ¿sí? Ese líquido refrigerante debe estar en el sistema de refrigeración y no en el suelo. Entonces, ahí hay un impacto, por ejemplo, que es hacia el medio ambiente, ¿correcto? Entonces, la consecuencia de esta falla va dirigida hacia el medio ambiente. Y podría haber, por ejemplo, una falla. Imagínense que tengo una flota de camiones y en estos camiones, en uno de ellos, se me funde motor, ¿ya? Voy a tener que hacer una reparación de motor. Como tengo varios camiones, el tema productivo no se ve tan afectado, pero a lo que sí me está afectando esa falla es básicamente a que la reparación sea de un costo elevado, ¿ya? Entonces, de esa manera es que se observan esas denominadas consecuencias adicionales, porque muy aparte de generarme pérdida productiva, me están generando ese otro tipo de consecuencias, ¿ya? Entonces, el impacto está relacionado a estos dos elementos. Y si yo sumo la pérdida productiva más las consecuencias adicionales, lo que voy a tener es una consecuencia total, ¿correcto? Pero además yo sé que las detenciones ocurren con cierto nivel de frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Como esas consecuencias totales son por un evento, entonces si yo multiplico por la cantidad de eventos que voy a tener, entonces voy a tener ahora la consecuencia total a la cual vamos a denominarlo impacto, ¿ya? El impacto, esa variable que aparece en el eje Y de las coordenadas, ¿ya? Entonces vamos a poner acá la fórmula para que ustedes estén bien claros, ¿ya? Entonces ahí está, impacto es igual a, voy a abreviar, ¿ya? Pérdida productiva más, vamos a abrir un paréntesis acá, ahora sí, uy, ya se me perdió, ya, más las consecuencias adicionales, ¿correcto? Y todo esto por la frecuencia. ¿Ya está? Ese es el impacto. Ahí están las dos variables, ¿ya? Indisponibilidad e impacto, ¿sí? Y entonces teniendo ambas variables, ¿sí? Ya puedo hacer mi gráfica, ¿correcto? Ya tengo mi mapa de fallas y voy a empezar a hacer el cálculo de sus medianas. Y podré graficar entonces esas medianas, ¿no es cierto? Que pues, saldrán algo así, ¿no es cierto? Ahí estaría viendo la mediana de la indisponibilidad, ¿ya? Ahí la tienen. Y vamos a poner un color amarillo también, ¿ya? Que va a venir por acá, ¿correcto? Y ahí vamos a tener, ¿qué cosa? La mediana ¿de quién? Del impacto, ¿no es cierto? Ahí está, entonces, la mediana del impacto. Vamos a poner un poquito
dentro de la gráfica. ¿Ya está? Muy parecido, tengo 4 zonas, cada zona tiene sus características propias, ¿ya? Pero acá pasa algo, que la norma que evalúa criticidad es bien tajante, ¿no? Me dice, para evaluar criticidad de equipos, o perdón, de fallas en los equipos, tú tienes que evaluar 3 aspectos en conjunto. Tienes que evaluar la frecuencia, ¿sí? Tienes que evaluar la capacidad de reposición, es decir, la duración. Y tienes que evaluar las consecuencias económicas que vayan a generar las fallas, ¿ya? Entonces, esos 3 aspectos dice que se tienen que relacionar juntos. Si ustedes se dan cuenta, dentro de la indisponibilidad, ya estoy relacionando 2 de los aspectos, frecuencia y duración. Me faltaría incluir ¿qué cosa? El tercer aspecto, que es esa consecuencia económica, que es el impacto, ¿ya? Entonces, quiere decir que voy a tener que utilizar una variable adicional que se va a denominar, vamos a poner con color rojo, impacto específico, ¿ya? Y ese impacto específico es igual a la multiplicación de la indisponibilidad por el impacto. Ahí está. Vamos a mover un poquito. Listo. Esa es la variable que vamos a evaluar en realidad para determinar la criticidad de las fallas. ¿Ya? ¿Cómo así? Bueno, ¿y cómo se va a graficar? Matemáticamente está ahí. Es la multiplicación de la frecuencia por la duración por el impacto. Ya, perfecto. ¿Cómo lo voy a visualizar? Lo voy a visualizar así, de esta manera. A ver, esta sí necesito que... Uy, caray, ya me salió pero recontra chueco. No, tengo que volver a hacer esto. Así sí está ya muy feo ya. Voy a hacer parte por... Uy, 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 ¿qué tal pulso? ¿Ah? Parte por parte mejor voy a hacer. Primera parte y... ya, segunda parte, ya. Entonces, esa línea diagonal que ustedes observan es, al igual que todas las líneas que aparecen acá, la mediana de una variable, ¿ya? Esa variable es básicamente, perdón, ese valor es la mediana del impacto específico, o sea, de la multiplicación de la indisponibilidad con el impacto, pero la mediana, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué puedo establecer? Que todo lo que va a estar en esta zona de color lila, morado, ¿ya? Todo lo que está en esta zona es lo crítico, ¿ya? Independientemente de si se encuentran en zonas de alto impacto, de alta indisponibilidad, ¿correcto? Toda esa zona que está en lila es la zona de criticidad, de detenciones críticas, ¿ya? Y lo que está debajo, digamos, de esa línea roja es la zona de detenciones que no son críticas, ¿ya? ¿Alguna pregunta? A ver, entonces, ahora ya no voy a tener frecuencia, ya no voy a tener duración, voy a tener indisponibilidad, ¿correcto?
y voy a tener impacto. ¿Ya? Comenzando con la indisponibilidad. Vamos a borrar todo esto y todo esto también. ¿Ya? Indisponibilidad. Dice que es la multiplicación de la frecuencia por la duración. Bueno, acá en este modelo de frecuencia por duración, tengo frecuencia por duración. Ya está. Ahí están mis valores, ¿no es cierto? De frecuencia por duración, o sea, indisponibilidad. Y lo voy a poner en porcentaje. Ahí pueden ir viendo ustedes los valores, ¿correcto? Vamos a ver ahora el impacto. El impacto dice que era la suma de la pérdida productiva por más las consecuencias adicionales, y todo eso multiplicado por la frecuencia, ¿no? Ya, ahora sí. Voy a calcular en esta primera tabla la pérdida productiva, ¿ya? Para poder ya tomar esos datos. Pérdida productiva, ¿ya? Aquí es igual. Acuérdense que la paralización, ¿no es cierto?, me da pérdida productiva. Dice que paraliza 4 horas. Vamos a ver en el caso qué más nos dice. Dice que estas máquinas, están valorizadas en 10 soles por kilómetro. Ya. Entonces, 10 soles por kilómetro quiere decir que, como estamos trabajando en horas, voy a tener que utilizar nuevamente la velocidad promedio para poder establecer en cuánto está valorizado por hora. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Básicamente multiplicar esos 10 soles por kilómetro por los 12 kilómetros por hora. Y voy a tener entonces que la valorización por hora es de 120 soles, ¿no es cierto?, la hora del trabajo de la máquina. ¿Ya? Entonces, voy a poner acá 4 horas por 120, ahí está, 480 soles de pérdida productiva. Y así en las demás detenciones. ¿Ya? Ya saben, duración por el valor horario de la máquina. ¿Ya? Entonces ahora sí, vamos a aplicar el impacto. Dice que es la suma de la pérdida productiva más las consecuencias adicionales, y todo esto por la frecuencia. Ahí está. Entonces me dice que esta detención, por ejemplo, las unidades en las que estaría son soles por hora, ¿ya? Me generaría 8.352 soles por hora de impacto. Y así las demás, ¿ya? Ya está. Miren estas dos, falla del sistema de frenos, ¿no es cierto? Tiene un impacto. Y miren esta, voladura de neumático, alto impacto, ¿ya? Voy a volver a hacer la gráfica mejor, ¿ya? Si no, se va a hacer un enredo ahí. Entonces, la gráfica ahora sería indisponibilidad con impacto, ¿correcto? Mismo proceso, ¿ya? Ahí está, correcto. Y voy a eliminar esas líneas de cuadrícula, ¿ya? Y me voy a llevar a un mejor lugar esa gráfica. Y vamos a darle, ya saben, un pequeño formato, ¿no es cierto? Ahí. Ahí no, ahí está bien. Ya, listo. Vamos a poner los rótulos para... No, antes de los rótulos vamos a, ya saben, escalas. Clic derecho, dar formato, escala logarítmica. Eje vertical, escala logarítmica.
¿ya? Y de ahí lo que vamos a hacer es acercarnos al área de impacto, ¿sí? Entonces, a nivel de indisponibilidad, que es el eje horizontal, vamos a mantener el mínimo, que es 0.10%, que es igual a 0.01, y vamos a ir hasta 10% nomás, que sería 0.1, ¿ya? Ahí está. Y a nivel de impacto, quiero ver, el mayor impacto que tengo es 23 y el menor es 3. Entonces, no, tengo uno de 2. Ya, entonces la escala que vamos a utilizar, a ver, vamos a ver si nos sale, ¿ya? Voy a utilizar una escala del mínimo de 2.5 hasta 25, ¿ya? Y esperemos que estén todas las detenciones, creo que sí. Sí, están todas, ¿ya? Ahora sí, vamos a rotular, ¿correcto? Título de los ejes, ya está. Acá está indisponibilidad. Y en este está impacto, ¿ya? Y este impacto, ya saben, me lo llevo por acá. ¿Ya está? Vamos a ampliar un poquito la gráfica. ¿Qué más falta? Ahora falta poder ubicar, ¿no es cierto?, nuestras detenciones. Entonces vamos a etiquetarlas y vamos a cambiar ese formato de la etiqueta. Yo quiero el valor de las celdas porque quiero su descripción para saber de cuál se trata. Y ya está, y le voy a eliminar el valor. No me interesa ver el valor ahí. Ahí están, y vamos a bajarle la letra y lo más rápido que pueda voy a mover para poder ubicarlas adecuadamente. Ya está. Ahí están bien identificadas, ¿no es cierto? Ya más o menos ustedes estarán viendo que por dónde más o menos podría estar la mediana, ¿no es cierto? Sabiendo que su característica es que debe pasar por la mitad por cortar a la mitad la muestra, ¿no es cierto?, de datos. Ya está. Esta me imagino que es la... Ajá. Voy a poner acá mejor esta. Esta para abajo. Y voladura de neumáticos hacia la derecha. Ya está, perfecto. Ahí están las detenciones, ¿ya? Rápidamente voy a calcular las medianas. Ya no necesito de frecuencia, sino de indisponibilidad, ¿no es cierto? Y me imagino que esta ya es la mediana, pero vamos a volver a calcular mediana y selecciono indisponibilidad. Ya está. Y acá voy a ver mediana y selecciono impacto. ¿Correcto? Ya está, pero esto ya no es duración, sino es mediana del impacto. Vamos a graficar ya las líneas. Ahí yo puedo ver que la línea horizontal va a variar del 0.10% al 10%, ¿no es cierto?, en la línea horizontal, y que siempre va a pasar por la mediana del impacto. Entonces voy a graficar rápidamente, ¿ya? Esto ya lo han visto, entonces ahora voy a tratar de avanzar un poquito más rápido, si mi máquina me ayuda, porque ya empezó a saturarse con el Excel. Vamos, vamos. Está demorando. Ya, ahora sí, valores de X. Ahí están. Y valores de Y. Ahí tienen. Ya. Demora, ¿no? Hay que tenerle paciencia. Si no, peor.
se molesta y nos arruina la clase. Muy bien, vamos a ver, pongo línea suavizada, ¿ya? O línea continua. En el eje vertical debe pasar por la mediana de la indisponibilidad, ahí está, y en el eje Y, ¿desde dónde a dónde va? Desde 2.5 a 25. Y vamos a graficar rápido, ¿ya? A ver, espérense. Ahorita va... Nada. Ya, recién. Así se pone. Ya, entonces X y Y, ¿no es cierto? Y ya salieron ahí las, ¿no es cierto? Los dos puntos plomos, ¿ya? Pero espérenme que todavía no puedo hacer nada mientras... Ya está, ahora sí. Rápidamente, entonces, línea continua también, ¿ya? Y le cambiamos de color a un color verde para que sea más visible. Ya está, perfecto. Ahora sí, ¿ya? Ahora, regresamos a pizarra un ratito y vemos que esa línea diagonal que debemos dibujar dice que es la mediana del impacto específico. Y como es mediana de impacto específico, se calcula con las dos medianas de indisponibilidad y el impacto, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, vamos a calcular esa mediana del impacto específico, ¿ya? Espérense, me olvidé compartir. Ya está. Entonces, mediana del impacto específico. Dice que es igual a la multiplicación de las dos medianas. Y con esto lo que voy a hacer es trazar la línea diagonal, ¿ya? Y esa línea diagonal también debe tener coordenadas. Pero acá hay que entender lo siguiente. Esa línea diagonal, como lo hemos puesto acá en la pizarra, siempre va a pasar por la mediana, no del impacto, sino del impacto específico. ¿Ya? Le había escrito impacto. Siempre va a pasar por ese valor de la mediana del impacto específico. Entonces, ya ese valor, de hecho, ya lo conocemos, ¿correcto? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Yo básicamente podría tabular un valor de indisponibilidad y como sé que ese valor de indisponibilidad tiene que llegar a la línea roja, o sea, a la mediana del impacto específico, mi variable o mi incógnita se va a convertir ahora el valor de impacto que hace que esa indisponibilidad coincida con la mediana del impacto específico. Entonces, reemplazando en esta fórmula básicamente, en esta roja, si en el impacto específico tengo el valor de la mediana y tengo cualquier valor de indisponibilidad, para tener el impacto solo tengo que dividir esa mediana del impacto específico entre la indisponibilidad, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, voy a poner los mismos dos valores que tengo de indisponibilidad para dibujar la línea horizontal, ¿ya? Y solamente voy a calcular, miren, dividiendo la mediana del impacto específico entre la indisponibilidad, me va a dar el valor de impacto que hace que esta indisponibilidad coincida con la línea diagonal, ¿ya? Y esas son las coordenadas de la línea diagonal.
Vamos a ver, tiene que pasar por la intersección. Entonces, espérenme un ratito, dejen que el Excel se ponga tranquilo. Sería lo peor que ahorita se me cierra el Excel con todo hecho. Ya, está cargando, está cargando. Paciencia, ya nos queda poco, así es que tranquilos. Ya los voy a dejar en su fin de semana ya tranquilos. Aunque ni tan tranquilos porque su fin de semana se va a ver cortado por su examen. Ahí está, ya selecciono los valores de X, selecciono los valores de Y ahí está la línea diagonal, ¿ya? Y esa línea diagonal entonces ya claramente, ¿no es cierto?, hacia la parte superior derecha de esa línea diagonal, es decir, toda esta zona me está mostrando la zona crítica, ¿ya? La zona crítica. Y toda esta zona inferior izquierda de esa línea diagonal es la zona no crítica. Entonces yo me tengo que preocupar por las detenciones que están en esta zona, ¿correcto? O sea, me tengo que preocupar por la voladura de neumáticos, por las picaduras de neumáticos, por la falla de sistema de luces, por las fallas en bocamasa de rueda, por los derrumbes en ruta y por los retrasos por demoras de chofer. Por esas me tengo que preocupar, ¿ya? Por las otras, no me voy a preocupar, me voy a enfocar en estas. Y entonces, ahora sí,